Estudios sociales para octavo grado. Continuamos con la unidad número 4. Esta unidad se titula Periodo entre guerras y el Holocausto. Vamos a lo más crítico de la historia, el Holocausto judío. Vamos con la semana número 1. Esta semana se titula la sociedad europea después de la Primera Guerra Mundial. Ya casi vamos a tocar la segunda. Veamos qué pasó durante la primera, pero después va. Actividad 1. De forma individual. Escribe tu opinión sobre el impacto de la guerra en la sociedad y en las personas. El impacto en la sociedad afecta a todos los sectores. Se produce una desorganización de la sociedad, olas de violencia, pérdida de la espiritualidad, etc. El impacto humano está en el sufrimiento, afectación de la salud física y mental, heridas, golpes, muertes, orfandad, viudez, desintegración familiar. Acuerde que si el esposo se fue a la guerra, ya no regresó. Lo más posible es que haya fallecido, no es que se haya ido con la otra. Tampoco. Habían valores en aquella época. O a ver, quién sabe. Estaba viendo algunas historias de una de las guerras, que parece que un alemán se va a meter creo que con una francesa, parece, y la dejó embarazada. Y la historia se basa en que él, cómo sobrevivió la criatura. Escribe una lista de lecciones que consideres que se pueden aprender de la guerra y sus efectos para evitar futuros conflictos. Lecciones que deja una guerra: amar la paz, la vida, la justicia, el entendimiento, el respeto, la armonía, la convivencia, etc. Si de verdad esto quedara muy claro, a la mañana ya no tocaría el tema de la guerra y se emplearía más la diplomacia. Eso podemos pensar. Continuamos. Actividad 2. En equipo. Lean el documento 1. Europa después de la Primera Guerra Mundial. Ay, Dios mío. Parece como que hubiera pasado un terremoto. Se mira todo destruido. Así se miraba San Salvador después del terremoto del 86. Europa después de la Primera Guerra Mundial. Documento 1, lo vamos a leer. Dice: Europa experimentó profundo cambio económico y político y social que provocaron un acentuado descenso de la situación de privilegios de que disfrutó hasta 1914. Además de fuertes convulsiones sociales trabajosamente superadas. El fin de la guerra trajo consigo la falta de materia prima y de productos manufacturados. La necesidad de reinsertar a millones de combatientes en ocupaciones civiles, la devastación de numerosas zonas, explosión tras explosión, los problemas que planteaban los movimientos migratorios generados por los tratados de paz, el peso de la deuda contraída con Estados Unidos, entre otras consecuencias adversas. El resumen: se expresaron todos los síntomas de una grave crisis, o sea, que dejó la Primera Guerra Mundial, dejó a Europa bien en crisis. Pero vamos a ver a quién le van a echar la culpa. Tú no tienes la culpa, cariño, culpa. A mí cantaban las nenas del grupo Caña. Que por cierto, a mí no me gustaba mucha canción, pero a ellas les encantaba cantar eso. Mujeres y niños afectados por la Primera Guerra Mundial. En Chau, Chateau, Niari, Francia. Que apuntamos aquí: la viudez, huérfanos de papá, si es posible hasta de mamá. Respondan. ¿A qué se refiere el autor con la situación de privilegio que vivió Europa antes de la Primera Guerra Mundial? Pues los países europeos vivían un gran desarrollo con buena economía gracias a la industrialización. Vivían bien cómodos como reyes, pero eso se borró con la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se vio afectada la situación después de la Primera Guerra Mundial? Al llegar la guerra, la situación de privilegios desapareció, pues llegó la destrucción, la violencia, muerte, que se robó la paz del continente. ¿Cómo consideran que se evidenciaron las consecuencias de la guerra en la sociedad en general? Por la falta de materias primas y de producción manufacturada, la necesidad de reinsertar a millones de combatientes en ocupaciones civiles, la devastación de numerosas zonas, los problemas de que plantearon
los movimientos migratorios generados por los tratados de paz, el peso de la deuda contraída con Estados Unidos. Quien le ganó ventaja a esto fue Estados Unidos porque se convirtió en la primera potencia mundial de la época. ¿Cuáles son las situaciones políticas, sociales y económicas que dejó la Primera Guerra Mundial? Política. Desaparecieron las grandes dinastías y se desintegraron antiguos imperios como el turco, el austro-húngaro, húngaro, húngaro, entre otros. Aislamiento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues era un peligro para la democracia europea. Sociales, gran mortalidad, 10 millones de muertos, descenso de la natalidad, 2 millones de viudas y la escasa mano de obra, 75.000 millones de personas movilizadas. O sea que se escaseó, bueno, primero la guerra, y los hombres que habían quedado se fueron para otro lado, evitando la guerra. Ahí podemos ver, hay muchas series, ¿va? Parece que hubo una serie bien bonita que lanzaron y ganó hasta un premio Nobel, a pesar de que era una caricatura, ganó un premio Nobel porque sí reflejaba los peligros de la guerra. Vamos a ver las consecuencias económicas. Se emitió más moneda y aumentó la deuda pública, lo que produjo inflación, altos precios. Tuvieron que solicitar cuantiosos préstamos, aumentar la exportación de productos básicos al menos, hasta poder, poder poner, mm, hasta poder poner en marcha la industria de nuevo. Vamos aquí a lo más crítico. Los Estados Unidos de América, máximo proveedor de recursos y productos industriales y mayor prestamista, se convirtió en la primera potencia económica mundial. Bueno, continuamos. Vamos con la profundización. La Conferencia de París y el Tratado de Versalles. Vamos a ver qué trata este Tratado de Versalles, que por cierto, en mi opinión, no dejó muy complacido a los alemanes, porque a ellos les echaron la culpa. Y vino Alemania, se empachó en otras personas. Esa es la palabra exacta, se empachó. Vamos a quitar todas las cóleras que ese ingrato me hizo. Cuando la mamá se desquita con el niño, cuando el papá la deja plantada. Así, más o menos, algo así hizo Alemania con los judíos. Pero ya vamos a llegar a esa parte. La Conferencia de París y el Tratado de Versalles. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, se convocó a Conferencia de París el 28 de junio de 1919, con el objetivo de establecer las condiciones de paz para los vencidos. Estaban presentes 27 países entre aliados y neutrales. Neutrales quiere decir que los que no se metieron, no opinaban nada. Y aliados eran los que sí colaboraron en la guerra. Pero las decisiones las tomó el Consejo de los Cuatro, conformado por el presidente Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, y los primeros ministros Lauro John de Gran Bretaña, Vittorio Emanuele Orlando de Italia y Jorge Clemenceau Francia. Lo más raro que no llegó ningún papa, no se quiso meter ningún papa de la época. El resultado de este encuentro fue la firma del Tratado de Versalles con Alemania. Este documento responsabilizó a Alemania de la guerra y le impuso duras condiciones, entre las que se encontraban la pérdida de varios territorios y la reducción de sus ejércitos. A Alemania le cayó el cinchazo por portarte mal, para que te chillen las tripas. Va, a cambio geopolítico en Europa a partir de la firma de los tratados de paz. En el transcurso de 1919 y 1920 fueron firmados otros tratados del mismo carácter que el de Versalles con Estados Unidos, no, perdón, de Estados, Austria y Hungría, Turquía y Bulgaria, por medio de los cuales se produjo una reestructuración territorial del continente europeo según las condiciones impuestas por las potencias aliadas. Vamos a ver lo que dijo el Tratado de Versalles que se hizo allá en Alemania. Dice que en Alemania. Bueno, vamos a lo que es el Tratado de Versalles, que creo que afectó más a Alemania. Alemania devolvió territorios invadidos a Francia. Modo, tenés que devuelve lo robado, dice. Renunció a sus posesiones coloniales en África. Ay, no, tan bonito. Bueno, es decisión, va, del consejo. O sea, me imagino que ha sido como
parte de la paga que tenía que hacer, pagarnos con terrenos para que nosotros reconstruyamos todos los países. Ya vamos a llegar cuando Alemania le declaró la guerra a Polonia en la Segunda Guerra Mundial, ¿va? Aunque esa todavía no vamos a tocar esa clase, ¿va? Pero ya vamos por qué la invadió, ¿va? ¿Con qué argumentos ocupó para invadirla? Y se eligió pagar indemnización de guerra a los países vencedores, ¿va? O sea que casi dejan pobres a los alemanes, ¿va? Pero como les digo, Alemania no está quedando tranquila. ¿Se acuerdan cuando, bueno, no fue en esta clase donde dicen que Gran Bretaña, los británicos no quisieron posar con los estadounidenses en una foto para decir, para ahí formalizar los acuerdos de independencia, ¿va? O sea que no siempre quedan contentos. Y vamos a ver en qué forma Alemania demostró que no quedó contenta por lo que le están diciendo. Mire, recalquemos lo que le dijeron. Tratado de Versalles, Alemania devolvió territorios invadidos a Francia. Imagínate, tuvo que devolver los territorios a Francia. Renunció a sus posesiones coloniales en África y se le exigió pagar, imagínate, hasta dinero, sacando hasta el último centavo de guerra a los países vencedores. O sea, que como que estas tres acciones no quedaron muy contentos. En otras palabras, cuando nos pregunten si aquí hay evidencias de una segunda guerra, en mi opinión sí la hay. Porque todo esto que se le exigieron, él con alguien se iba a desquitar, ¿verdad? Ya vamos a ver qué había en Polonia en esa época. Vamos a ver otro tratado que hubo. Tratado de Saint-Germain. Hubo otro tratado. Austria pasó a ser una nación más pequeña. A partir de su reducción, surgieron los nuevos estados de Yugoslavia y Checoslovaquia. Vamos a ver. Aquí está, ¿dónde está Austria? Austria, ¿dónde está Austria? Aquí está Austria. Dice que surgió Yugoslavia, aquí está, y surgió Checoslovaquia. Estos dos, imagino que en un pasado eran parte de Australia, de Austria, que por cierto, las montañas de Austria se miran bien bonitas. Cuando miro esta película, La novicia rebelde, qué bonito es, mira, ahí bien lleno de flores, ¿va? Y las montañas se ven bien llenas de nieve. Tengo una prima que más o menos ha ido por ahí, y yo te envidio, le digo, porque ya fuiste allí y yo no, le digo. Vamos, hubo otro tratado llamado de Trianón. Hungría nació como Estado independiente, tuvo que ceder parte de su territorio a Rumania, ¿va? ¿Dónde está Trianón? No lo encontramos aquí. ¿Está Trianón? ¿Dónde está? Aquí está Rumania. ¿Dónde está el país que dice que se dio? Bueno, este país no lo encuentro. Por lo menos aquí, ¿cómo se llama? Va, Hungría nació como Estado independiente. No, estamos hablando de Hungría. O sea que Hungría le tuvo que ceder a Rumania. ¿Dónde está Rumania? Wow. Así como El Salvador cuando tuvo que ceder en los bolsones van al territorio de Honduras, va. Duele porque duele, va. Aunque los señores dicen nosotros nos sentimos salvadoreños. Tratado de Neuilly. Bulgaria cedió parte de su territorio a Yugoslavia, Rumania y Grecia, dice. ¿Dónde está Bulgaria? Vamos a ver Bulgaria, que tuvo que ceder territorio aquí a Grecia, que está en verde, a Yugoslavia, que está Yugoslavia, y también tuvo, bueno, Grecia, Yugoslavia y Rumania, dice. Tuvo que ceder el terreno, ¿dónde está Rumania? ¿Dónde no encuentro, aquí está Rumania. Hoy vamos con el Tratado de Sevres. El Imperio Otomano se redujo a Turquía y el resto de la región fue dividida en protectoras a cargo del Reino Unido, Irak y Palestina, Francia y Siria, Líbano. Continuamos. Vamos con las repercusiones políticas de los tratados, dice. Bueno, con el fin de la guerra se produjo la desaparición de los grandes imperios que había existido en Europa antes de 1914. La Revolución Rusa de 1917 marcó el colapso definitivo del imperio de los Azares, tanto en el antiguo imperio alemán, conocido como el Segundo Reich, como en el imperio húngaro. Se proclamaron repúblicas y las constituciones democráticas se extendieron a numerosos territorios que habían estado bajo el dominio de regímenes autoritarios. El imperio turco también desapareció, bueno, dando lugar a la creación de nuevos países o al sometimiento
a otras potencias hacia el 1920. Europa estaba compuesta por un total de 28 estados, la mayoría de los cuales eran democracias parlamentarias. La crisis económica de posguerra. Los tratados que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial se caracterizaron por ser acuerdos políticos entre gobiernos, pero no solucionaron los desafíos. Vamos a ver los desafíos que pasaron. Pongamos poco que al final nos van a hacer un montón de preguntas económicos previos que se identificaron durante el conflicto, tales como la inversión necesaria para reconstruir ciudades. No había pies, la creciente tasa de desempleo. Ay, Dios mío, ¿y cómo le han de comer al niño? No va a tener su leche. El aumento del precio de los productos. Y para cómo la leche va a estar cara. De modo, el niño tiene que tomar agua de primera necesidad. Estas crisis económicas desencadenó profundas tensiones sociales y levantamientos de obreros y campesinos. Tuvieron que revolverse, estamos muriendo de hambre, nos morimos de hambre, queremos comer. Y comienzan a tener un montón de cacerolas. La situación se tornó crítica para Alemania, que además de tener que recuperarse del conflicto, se vio obligado a saldar deudas de la guerra, particularmente de Francia y a Gran Bretaña. O sea, ay, no, eso sí. Aparte de los destrozos, de sus destrozos tenía que pagar deudas a Francia y Gran Bretaña, impuestas por el Tratado de Versalles. Recuerda que creo que tratamos esta clase fue donde tratamos cómo hicieron apareció un gran alambre, según entiendo, y mató un montón de gente. Va. Tras la Primera Guerra Mundial se produjo un cambio significativo en el poder económico que se desplazó desde Europa hacia Estados Unidos, o sea que Estados Unidos creció como potencia mundial. La economía estadounidense experimentó un crecimiento acelerado en sectores como la construcción y la industria química, eléctrica y automotriz, además de lograr un aumento en la productividad agrícola. La aplicación de tecnologías innovadoras en la producción de bienes de consumo a gran escala, como las cadenas de montaje, consolidó su posición como una potencia económica mundial. Bueno, en este sentido, pero a un mundial nunca lo ha ganado. Un mundial de fútbol estamos refiriendo. Pero aquí sí ganaron, se elevaron. Actividad 3. Desarrollen la habilidad de conciencia histórica temporal. Para ello, respondan. Vamos a ver. ¿Qué intenciones económicas políticas impulsaron la firma del Tratado de Versalles? En los acuerdos que en los acuerdos que se llegaron. En lo económico, se declaró que Alemania, como responsable de guerra, debía de indemnizar por daños a las naciones vencedoras. Uy, sácale pisto, los patacaños que somos a veces. ¿Va? Por lo menos a mí me tiene que hipnotizar antes de sacarme $1. O, o ser bien amable. Pero yo tengo que estar contento. De lo contrario, no me sacan nada. Pero imagínate, Alemania tenía que pagar todos los destrozos que le había hecho a las otras naciones. Pagues. Vamos a ver un montón de billetes verdes. En lo político se expone que la nación alemana debía desalojar los territorios invadidos, propiedades de Francia. O sea, ahí tienes que devolver al lugar donde está. Además de eso, tenía que renunciar a sus posesiones coloniales en África. Y no, ya no va a ver a las negritas tan chulas que son. Hay una morenita ojos verdes. Mi modo tenía que renunciar a sus posesiones. Vale. Ahora vamos con cómo influyó la Primera Guerra Mundial en el surgimiento de Estados Unidos como nueva potencia. Estados Unidos, recordemos que se convirtió en una potencia mundial poderosa económicamente. Pues para la reconstrucción de Europa se necesitaba dinero, así que Estados Unidos facilitó eso. Tomen money, tomen, constante y sonante, por medio de préstamos. Además se convirtió en el máximo proveedor de recursos y productos industriales, factores que lo colocaron como una nueva y máxima potencia mundial económica. Bueno, a veces hay que ser pues, prestamista, lo único que la gente no paga. Ya me pasó eso. Sí. Bueno, continuamos. No voy a entrar en detalles cómo una gente me bajó. Pero bueno, así es la vida. Hoy vamos con el siguiente subtema. Transformaciones sociales después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como su inmensa destrucción, costó humanos. Dejó una huella imborrable en la sociedad europea. Sus efectos se evidenciaron en distintos aspectos sociales que marcaron un antes y un después en la vida de la población. Vamos a ver las cosas que marcaron.
tenemos la caída demográfica. La caída demográfica significa que la gente, ya había poquita gente, fue la de consecuencias más inmediatas y devastadora de la guerra. La muerte de millones de hombres jóvenes tuvo un impacto significativo en la estructura demográfica y laboral de Europa. La disminución de la tasa de natalidad y el crecimiento de la población junto al aumento de la esperanza de vida tardaron décadas en recuperarse. O sea que la falta de hombres hizo posible, afectó a, digamos, que hubiera más gente. Lo primero es que se murieron por la guerra y lo otro que ya no había natalidad. O sea, las mujeres solas no se van a poder embarazar. ¿Va? Así que Paquita del Barrio no cabe en este fragmento donde nos llama inútiles. ¿Me estás escuchando, inútil? No. Y Paquita, creo que tendríamos que mandarla a descansar y que descanse esa música tan fea que canta. La aplicación de una economía de guerra. El enorme gasto requerido para mantener la guerra llevó a los Estados Unidos a intervenir en la economía. En este contexto, numerosas empresas privadas reorientaron su funcionamiento a la producción de armamento y suministros militares, lo que condujo a una reducción en la disponibilidad de precios y el racionamiento de los bienes y servicios tuvo un efecto negativo en las condiciones de vida de la población, lo que aumentó la inflación, el desempleo y la pobreza. Bueno, eso es las consecuencias, pero vamos a ver otra consecuencia que trajo. Por lo general, las mujeres donde las miramos en los salones de belleza, pintándose las uñas, que se vean bonitas y bien arregladitas y todo. Una vez ahí en el centro, cuando todavía estaban algunos salones de belleza clandestinos, voy viendo cómo estaban poniendo a una muchacha. Yo creo que era una chica que le gustaba trabajar en la calle, la estaban arreglando bien, bien perfumada, qué bonita la habían dejado. Bueno, pero vamos a qué le pasó a las mujeres. ¿Va? Ya no le dieron el chance de quedar así. ¿Va? La transformación del rol de la mujer. La masiva incorporación de las mujeres al mundo laboral para sustituir a los hombres que estaban al frente de la guerra puso en relieve su capacidad para realizar trabajo que hasta entonces se consideraban exclusivas de los hombres. O sea, que antes había, recuerde que en el contexto que nos hemos ubicado, solo el hombre trabajaba, pero ya que el hombre está en la guerra, ¿y quién va a hacer las tareas? Así que mi modo, señorita, ya dejen de pintarse las uñas, de pintarse el pelo, estarse arreglando el pelo, solo perfumándose para su esposa, así que se van a trabajar. Esto contribuyó a un cambio en la percepción de las mujeres en diferentes ámbitos, o sea que mandarlas a trabajar fue lo que pensaron. Aquí tenemos, miren, aquí están las pobres. Cuando las veo así las mujeres, yo prefiero verlas en el salón de belleza, pero como de algo tenían que sobrevivir, ¿va? Si no, ¿cómo iban a alimentar a los hijos? Continuemos. ¿Va? La mujer en la Primera Guerra Mundial. El aislamiento de los hombres como soldados provocó disminución de la mano de obra masculina para trabajar en cambio minas, fábricas e industrias. O sea que mi modo tuvieron que mandar a la señora. Pero imagino que una mujer jovencita, porque una mujer, la señora de 45 años no tiene mucha fuerza para, imagínate cuántas baldes tenía que levantar. ¿Va? Mujeres trabajadoras de Gran Bretaña en 1917. Estas mujeres trabajaban como mecánicos en los ferrocarriles que transportaban suministros y personal militar a las zonas de combate. Las mujeres, pues, lo único que los hombres las queremos mejor en la casa. Se bien, bien bonitas, elegantes, pero como mismo en el contexto que están ubicadas, alguien tenía que llevar el sustento a las casas. ¿Va? Sí, qué penosa situación, va. Viene cargando baldes metidas en donde dice que están metidas en, en los ferrocarriles, transportaban suministros y personas y permitir a las zonas de combate. Por lo menos dicen que la mujer en algunas ocasiones se la ocupa para hacer comida en la guerra. ¿Va? Bueno, pero qué situación va, cambiarles el rol, va. Pero si la mujer es feliz, no puede hacer. Va, va, continuamos. Va, la sociedad europea después de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la sociedad europea fue afectada por las consecuencias económicas y políticas de la guerra, además de las pérdidas considerables de la vida humana y la dificultad de reconstruir su vida en un contexto marcado por la crisis. En los países perdedores, algunos grupos extremistas, oigan, aquí está lo que yo les dije. Alemania comienza a tomar repercusiones y vamos a ver en quién se empachó. Algunos grupos extremistas buscaron un culpable para justificar la guerra. Estamos hablando ya de la segunda, sus atrocidades y las consecuencias de ella.
En muchos países encontraron en los judíos, ay, se venían a pacharnos pobres razas, en estas razas sufridas, un objetivo en el cual cargar con todo un impacto negativo del conflicto bélico. Bueno, aquí, o sea, esto que culparon a los judíos, sí, Alemania está siendo malvado, pero aquí se están cumpliendo las profecías del Señor Jesucristo cuando le dijo, mujeres no lloren por mi amor, lloren por sus hijos. Dicen casi a 2000 años después, los hijos de los judíos iban a pagar lo que le hicieron al Señor. No, no lloren por mi amor, lloren por sus hijos. O sea que, ah, bueno, uno llora lo del Señor de Jesucristo. Allá en Semana Santa también la historia del Señor me hacen llorar, va. Pero imagínense cómo pagó un pueblo, va, por lo que hizo. Va. Esta atmósfera la situación de los judíos después de la Primera Guerra Mundial. Va, lo comento todo. En esta atmósfera descontentó se descontentó de violencia interviniente e incertidumbre en la posición de los judíos, lejos de mejorar. Se tornó más insegura. Ya no se trataba de que las comunidades judías, como había sucedido siempre en momentos difíciles, se tenderían a convertirse en un foco de todos los sentimientos de ansiedad y todos los antagonismos que podían derivar de los objetos concretos y locales de odio. Wow, o sea, que aquí lo que se vocaliza también el odio. O sea, que como que Hitler no los quería mucho. Bueno, seguro me imagino que Hitler ya debe haber sido de esos niños que no les gustaba ir a la iglesia. Ya odiaban la frase. Dicen que a Hitler no le gustaba la idea que existiera un infierno. Y los judíos eran un testimonio de que las frases eran ciertas. Así que por eso se empachó. O sea, que hay muchas cosas por las cuales Hitler quiso acabar con los judíos. Aparte que dicen que como eran prósperos, les comenzó a quitar todas sus posesiones. Si no, veamos la historia de Ana Frank. Algunas narrativas que fomentaron la austeridad hacia las poblaciones judías durante este periodo fueron. Esta narrativa se basa. Vamos a ver primero. Tradición interna. Vamos a leer esto primero y porque yo creo que esto va primero y después esto. Esto es primero y esto es las consecuencias. La tradición interna de algunos sectores extremistas de los países vencidos en la guerra se extendió el mito de que los judíos los habían apuñalado por la espalda y por eso perdieron la guerra. Como queriendo decir que los habían traicionado, pues. Ellos dieron ideas cómo ganarle la guerra a Alemania. Eso quiere decir que echando la culpa a los judíos ya, pero como ya es un odio hacia ellos. La revolución de Bolchevique. Ciertos grupos se relacionaban el triunfo de la revolución rusa y del comunismo con los judíos. Para ellos esto era una amenaza para el resto de Europa y el mundo. Vamos a explicar un poquito qué es comunismo. Más o menos que comunismo es cuando es un tipo de gobierno todos, vamos, según he sabido, no reciben sueldos, solo reciben lo que va a comer, pero a cambio comen todos, no solo un grupo. ¿Va? Si come uno, comen todos, en teoría. ¿Va? Para mí estas ideas del comunismo, ¿va? El comunismo como medio de producción creo que era el cuarto, porque primero fue la producción como medio de producción estaba la esclavitud, segundo medio de producción estuvo el feudalismo, que ya lo pasamos, ya lo comentamos, pasamos al capitalismo, hoy vamos con el comunismo, que es el cuarto, y el último es el socialismo, que tampoco ninguno de estos comunismo y socialismo funcionó. Ya quedamos con el capitalismo, que es el que más ha funcionado. Para esto era una amenaza para el resto del mundo, para que existiera el comunismo. ¿Va? O sea, es como es decir que se estaba acusando de promover el comunismo a los judíos, así que este era otro argumento para lo que surgió el holocausto. La conspiración. Algunos grupos difundieron que la guerra fue propiciada por los judíos, imagínate hasta dónde llega, para controlar la reparación de la guerra para su beneficio. O sea, que ellos provocaron la guerra para luego lucrarse cuando ya estemos endeudados. Otro argumento que tenía los señores alemanes con su cara de Hitler. Actividad 4. Vamos a resolver estas 4 preguntas. ¿Cómo se transformó en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo transformó en la Primera Guerra Mundial la estructura de la sociedad? En la disminución de la demografía, pues la muerte de hombres o jóvenes causó menos natalidad y la disminución de la población. Como dijimos, para quitar el barrio no cabe en esa época, porque ahí los hombres eran importantes. Aunque la vaquita nos dice que somos
Inútil, dice, ¿me estás escuchando, inútil? Pero es linda la señora. Un par de verdades y la grita. Pero a otras no, a otras exageran. Otras le dicen que es una, una señora amargada, una señora con raíces de amargura. Ya te he escuchado sermones, como le predican en contra de ella. Va, la aplicación de una economía de guerra. El enfoque del momento fue la guerra. Lo demás quedó en segundo plano, surgiendo el costo de la vida y el desempleo y la pobreza. Bueno, mostramos en el error de la mujer, ya que los hombres estaban en la guerra. Esto constituyó a un cambio en la percepción de las mujeres en diferentes ámbitos. Se les impuso a hacer las tareas de los hombres. O sea, que si un hombre tenía que levantar piedras, las mujeres les tocaba ir a levantar piedras, les tocaba ir a barrer, hacer mecánica, entre otros. Ya, ya pasó bueno, por lo menos, digamos, ya no podían ir al salón de belleza solo un ratito, ¿no? Y quedarse ahí platicando. ¿A qué consecuencias, además de las políticas económicas, se enfrentaron los europeos después de la guerra? A que los países perdedores, algunos grupos extremistas buscaran un culpable para justificar la guerra, sus atrocidades y las consecuencias de ella. En muchos países se encontró en los judíos un objetivo. Los judíos en ellos se fueron a empachar. Bueno, pobrecitos. Sí, porque según lo que narra Ana Frank, cuando dice que su mejor amiga, creo que no era judía, la va a ver, la va viendo toda demacrada, le dice. A mí me dijeron que te habías ido de viaje. ¿Qué? Aquí estoy encarcelada, le dice Ana Frank. ¿Cuáles consecuencias sociales impactaron más en la población europea? La pérdida de las considerables de las vidas humanas y las dificultades de reconstruir su vida en un contexto marcado por la crisis. Esas fueron las consecuencias sociales, porque una población puede ser considerada la responsable de las atrocidades de la guerra. ¿En qué se basaban? Bueno, si me preguntan a mí por odio, envidia, discriminación a la raza por sus creencias, como les dije, Hitler odiaba la Biblia. Hasta al final dicen que no solo fueron los judíos, también a los cristianos agarraron. Dicen que los cristianos los obligaban a blasfemar, a las monjitas. Según dicen unas historias, no me consta porque no he ido. Yo solo escuché una historia de que a las monjitas las desvestía en un helado y ahí las ponía, que sin ropa ahí fallecieran de lo helada, ahí murieran congeladas. Unas atrocidades que hacía Don Hitler. Va. En el caso de los judíos se les consideró culpables porque, según lo que expone el libro, la tradición interna. En algunos sectores extremistas de los países vencidos en la guerra se extendió el mito de que los judíos los habían apuñalado por la espalda y por eso perdieron la guerra, los habían traicionado. La revolución bolchevique, ciertos grupos relacionados con el triunfo de la revolución rusa y el comunismo con los judíos, para ellos esto era una amenaza para el resto de Europa. Ese es otro argumento que ocupó Hitler hacer, causar lo que quería hacer. La conspiración, algunos grupos difundieron que la guerra fue propiciada por los judíos para controlar las reparaciones de la guerra para su beneficio. ¿Qué cosa? Continuamos. Vamos con la consolidación, ya lo último, ya. La última. Actividad 5. Con el docente. Lean el documento. Conclusiones sobre los acuerdos de la posguerra. Los acuerdos que pusieron a fin la guerra movilizaron el mapa europeo y mundial. Cuatro grandes imperios fueron disueltos y en su lugar surgieron varios países. Importantes cambios ocurrieron en el mundo colonial. Europa salió de la guerra más dividida que antes y muy debilitada por su esfuerzo bélico. Las destrucciones y conmociones sociales, la guerra supuso para ella la pérdida de la hegemonía mundial. Aquí esto quiere decir como que perdieron autoridad sobre el mundo. Puede que Europa casi dominaba el mundo, pero con esto perdieron. Y el inicio de numerosos conflictos, debido no solo a la rivalidad de vencidos y vencedores, sino también a la discrepancia entre los mismos vencedores. Los acuerdos de paz, por su propia naturaleza, contenían el germen de una nueva guerra generalizada. Aquellos acuerdos representaban solamente un breve, inesperable amnistío de 20 años. Bueno, aquí podemos decir que solo era un acuerdo que ya sabemos que ya se está deshaciendo. ¿Va? ¿Va? Pero bueno, lo bueno que trajo esto que hizo Hitler, que es les convino a los judíos porque imagínate la desgracia que pasaron, ¿verdad? Pero que le devolvieron la tierra en el año de 1948 cuando declararon el Estado judío, Estado de Israel. ¿Va? Lo malo que no le gustaron
a los otros señores que vivían ahí, a los palestinos. Pero según dicen que la nación se llamaba Palestina, pero si buscan en los libros sagrados, estaba leyendo un poquito, que Palestina no existe entre los lugares sagrados de los árabes. Pero los árabes aseguran que es un lugar sagrado para ellos. ¿Cómo nos va? Responda. Vamos a anotamos nuestro cuaderno, semana 1, página 135, unidad. ¿Qué unidad vamos? Vamos en la 4. Respondamos la primera pregunta. ¿Cómo la estructura del mapa europeo afectaron la vida de las personas? En que 4 grandes imperios fueron disueltos y su lugar surgieron varios países. ¿A qué se refiere el texto al proponer que Europa perdió su hegemonia mundial? Hegemonia. Es que algo rara estas palabritas. Hegemonia mundial. A que perdieron la capacidad de controlar la política internacional a través de su poder económico, militar, normativo y sin utilizar la fuerza. Si lo que decía Europa, eso se hacía, pero esa capacidad la perdieron en la Primera Guerra Mundial. Dentro de este contexto es variable asegurar que los acuerdos de paz contenían germen de una nueva guerra generalizada. Bueno, aquí no están, bueno, me imagino que respuesta no hay en el libro, así que nos están pidiendo una opinión, así que yo voy a dar mi opinión, espero que funcione y les sirva. Sí, pues en gran parte de la guerra se culpó a Alemania para que se diera terreno y pagara los daños. Es lógico pensar que no quedaron a gusto con el dictamen, lo cual diera origen a buscar un responsable para culparlo de lo sucedido. Como dijimos, buscaron a los judíos, en ellos se empacharon a esto, y buscaron un montón de argumentos, son un montón, ¿va? Como ellos se fueron al religioso, porque ellos proclamaban que existía el infierno. Quién sabe si Don Hitler allí esté de West, ¿verdad? Continuamos. Explique las características políticas, económicas y sociales de las sociedades europeas después de la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que no hemos tocado la segunda. Creo que solo estamos tocando a lo que propició la Segunda Guerra Mundial. Pero lo bonito, como dije, terminó en el Estado Libre de Israel, 1948. Características políticas. Perdieron la capacidad de controlar la política internacional a través de su poder económico, militar y normativo sin utilizar la fuerza. Se acuerda, como les dije, si Europa mandaba, se tenía que hacer, pero eso ya lo perdieron. Características sociales. Hubo disminución de la población y por las muertes, la baja de nacimiento. Otro aspecto importante, el rol de la mujer cambió, pues el no haber hombres para realizar las tareas, se comenzó a emplear a las mujeres. Algunas que ya están aburridas de estar en sus casas viendo la novela, con gusto, se van, "Ay, mejor voy a trabajar". Y vamos con consecuencias económicas. La falta de fondos para reconstruir las ciudades, destruida la creciente tasa de desempleo y el aumento del precio en los productos de la primera necesidad. Eso fue las consecuencias prácticas económicas que se tuvieron después de la Guerra Mundial. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, por favor, regálenos, apóyennos con un gran like y comparta. Hasta la próxima. Bendiciones.